declaran en emergencia varios cantones del país tras las graves afectaciones causadas por las lluvias. Incremento del impuesto al valor agregado IVA al 13% entraría en vigencia por poco tiempo para facilitar una nueva revisión legal al 15%. Esta sería la estrategia que aplicaría el régimen desde abril, según se confirmó en el Ministerio de Economía. Asesinan a un servidor policial que acudió a un llamado de auxilio por el robo de un local en Zamora Chinchipe. El sospechoso del crimen fue detenido. Comerciante fue asesinado aparentemente por resistirse al robo de sus pertenencias en el noroeste de Guayaquil. En Babahoyo también se registró una muerte violenta. En lo internacional, al menos 30 personas murieron y 100 quedaron sepultadas tras el derrumbe de una mina en Venezuela. Así empieza La Noticia, emisión estelar. Queridos televidentes, buenas noches y bienvenidos. Enseguida las noticias más destacadas. Echandía es el cantón más afectado de la provincia de Bolívar. Allí la creciente del río Soloma arrasó 5 casas en la cabecera cantonal. Otras 10 viviendas quedaron afectadas y tuvieron que ser desalojadas. Las autoridades declararon emergencia. Fueron momentos de miedo e impotencia al ver cómo el fruto de sus trabajos se fue en segundos entre las aguas del río Soloma. En total, 5 casas colapsaron durante la noche de este martes en el sector Malecón Alto del cantón Echandía, en la provincia de Bolívar. Se llevó todo, quedamos así puestitos. Tengo 2 menores estudiando, se le llevó todo. No podemos sacar absolutamente nada. Solo algunos escombros que podrían ser reutilizados para volver a empezar. Desde el aire se observa la magnitud de los daños causados por la corriente que en cada invierno gana terreno y amenaza con arrasar el puente que conecta con las comunidades rurales y otras 10 casas afectadas en la zona. Debido al daño estructural que presentan estas viviendas, las autoridades analizan la posibilidad de realizar una destrucción para evitar que vuelvan a habitarlas. Mientras tanto, el COE cantonal sesionó para declarar a Echandía en emergencia, esperando que puedan gestionar recursos económicos que les permitan superar los daños y nos dé los recursos necesarios para nosotros poder atender las necesidades de nuestro cantón y a nuestra gente. Mientras tanto, las pérdidas para los damnificados son cuantiosas, incluso para quienes deben abandonar voluntariamente sus viviendas a lo largo de la ribera. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y hagan algo por que nos ayuden a ubicarnos en algún otro lugar. Como trabajos de mitigación para frenar los socavones, la prefectura de Bolívar lanzó rocas hasta que puedan solventar obras integrales para proteger el poblado. Adicionalmente, se activaron 2 albergues para atender las familias que necesitan un techo seguro. En la provincia de Bolívar, informó Martín Soto. El COE cantonal de Santa Lucía en Guayas declaró a esta población en emergencia por 60 días debido a las afectaciones de las lluvias. Más de 12.000 personas están afectadas, según el alcalde. Se reunió el COE cantonal en Santa Lucía y de forma unánime sus integrantes resolvieron declarar en emergencia el cantón Santa Lucía por el lapso de 60 días. El alcalde en esta cita dio detalles de qué parte de la población ha sido afectada por las fuertes lluvias que han soportado desde el día lunes. Estamos en un 75% de viviendas afectadas, entonces estaríamos hablando que son más o menos un estimado de 2.500 familias. Bueno, el albergue municipal que tenemos es de 70 personas más o menos. Por aquí el Ministerio de Salud Pública también daba reportes de lo que han tenido que hacer
en los centros médicos. Tamarindo tuvimos que evacuar porque el agua llegó hasta más arriba de las rodillas dentro del centro de salud. Pudimos nosotros salvaguardar los equipos biomédicos, están avisados los sillones odontológicos. Y la Policía Nacional de lo poco que tienen para colaborar. Se le había chocado, ya recuperamos ese carro. Pero ¿qué pasa? Al salir de Franco, ese carro que tenía que salir una repotenciación, creo que era, ¿no? Nuevamente ingresó. Estamos sin patrullero. Ya fuera de esta sala de reuniones se pudo constatar la situación, que es preocupante, porque el agua entró a las casas y se quedó dejando todo inservible, desde electrodomésticos, muebles y todo lo que había dentro de las viviendas, en ese cantón de la provincia de Guayas. Toda esta parte todos los años se inunda. Estaba pronosticado la corriente del Niño. Y nosotros pensábamos que no iba a haber la corriente del Niño, nos confiamos. Estas imágenes fueron captadas en la cabecera cantonal, donde las calles están anegadas. Y ellos dejaron de trabajar en el campo, también en locales comerciales y demás actividades, para salvar lo poco que quedó en el hogar. Ya se han inventado otros métodos para transportarse. Me ha tocado hasta inventar un Titanic en 2024, aquí como usted ve, para poderme transportar de aquí hasta acá afuera de la calle. Es Santa Lucía que una vez más se enfrenta a la naturaleza con inundaciones, informó Charlie Pisa. Y las lluvias en la provincia del Oro causaron varios deslizamientos de tierra que dejaron como resultado un vehículo sepultado y su conductor fallecido. Además hubo desbordamiento de ríos que dañaron puentes e inundaron sectores poblados. Más de 5 horas de intensa lluvia fue suficiente para que los ríos aumentaran su caudal en el cantón Marcavelí. El resultado fue de un puente destruido y extensas zonas de cultivos inundadas. Quedamos incomunicados prácticamente para la parte de acá donde nosotros. Lo que es afectaciones de maíz, producción que tenemos de cerdos, no hay cómo llevar nuestros productos a lo que es a las áreas que nosotros trabajamos. En el cantón Balsa se reportó el deslizamiento de una gran cantidad de material pétreo en el sector San Roquito. El resultado fue de un vehículo arrasado y su conductor fallecido, quien fue identificado como Franco Espinosa, de 73 años. Y le coge el derrumbo de arriba y lo escupe para acá abajo. Dicen que lo eleva como 15 metros para acá abajo con el carro, y a Franco lo hallaron para adentro como a 600 metros más adentro, dicen, y el carro está aquí como a 150 metros, está acá abajo. En este cantón, cerca de 10.000 habitantes están sin agua. La naturaleza dañó la principal tubería que transporta el líquido vital, mientras en la vía Avalosa en Machala, la crecida de un afluente arrasó con esta carretera que conduce al relleno sanitario de la ciudad, generando un problema. Vamos a trabajar lo antes posible para poder generar un bypass con la Dirección de Obras Públicas. Nuestra maquinaria que se encuentra dentro del relleno ya está saliendo en este momento. En Pasaje hubo 2 viviendas que colapsaron y otra afectada por deslizamientos y crecida de un río. En Santa Rosa, el río Buenavista está a punto de rebasar el límite de los muros. Asimismo, en el cantón El Guabo, el Jubones tiene preocupados a los habitantes ante el aumento de su caudal. Informó Richard Ceballos. 22:08. Revisemos otros temas. Un servidor policial que acudió a un llamado de auxilio por el robo de un local fue asesinado en Zamora Chinchipe. Unidades especiales se activaron logrando la captura del sospechoso y recuperaron el arma de dotación del uniformado. El policía Jonathan Ordóñez acudió en compañía de otros uniformados a una alerta emitida por el robo a una joyería ubicada en Yantzatza. En el sitio fue localizado un sujeto que salió huyendo y en la persecución fue alcanzado en medio de unos matorrales, donde lamentablemente sorprendió al uniformado y acabó con su vida, aparentemente con su propia arma de dotación. Inmediatamente procedió a activar diferentes equipos investigativos para proceder al levantamiento de información, y es así que pudimos obtener datos precisos del presunto victimario de este hecho violento. Ante la alerta generada por el asesinato del funcionario policial, las unidades investigativas se desplegaron a diferentes sectores, logrando ubicar al sospechoso sobre la vía al cantón Gualaquiza. El extranjero intentó sorprender a los uniformados, fue encontrado vestido de indigente. En este momento está siendo aprendido por un presunto delito contra la vida, en la que lamentablemente falleció un servidor policial. Pero su coartada no le funcionó, fue identificado y capturado. Procedimos a la aprehensión
de un ciudadano de nacionalidad venezolana en la que se encontró en su poder un arma de fuego que presuntamente sería la entregada en dotación al servidor policial. Servidor policial que cayó en cumplimiento del deber, informó Iván Casamen. Asesinan a un comerciante aparentemente por resistirse al robo de sus pertenencias. El crimen se produjo esta madrugada en el noroeste de Guayaquil. Le propinaron 2 puñaladas en el cuello y en el abdomen, mientras se dirigía a su lugar de trabajo. La víctima, de aproximadamente 40 años, fue interceptada por delincuentes en el sector de Las Cañas, junto a la avenida Casuarina, sector Nueva Prosperina, en Guayaquil. Iba a Montebello en la madrugada, máximo 4 de la mañana, por no dejarse asaltar, pues lamentablemente le quitaron la vida, lo apuñalearon y se le llevaron la inversión. Se escuchaba que le decían, quítale todo, mátalo. Yo creo que si roban deben de dejarlos vivos, pero lamentablemente le quitan la vida. Al ciudadano no se le encontró su billetera ni su teléfono celular, por lo que no fue identificado. Vestía un pantalón oscuro, buzo rojo y zapatillas cafés. Quienes trabajan en el sector están preocupados. La realidad que vive el comerciante aquí es en una zozobra, vivir en zozobra, la vacuna no para. Nos encontramos realizando lo que son operativos en todo el distrito Nueva Prosperina, las unidades investigativas se encuentran levantando de información para dar con el paradero de los causantes del hecho. Del 1 de enero al 21 de febrero del 2024, en el distrito Nueva Prosperina han ocurrido 14 muertes, frente a los 91 crímenes que sucedieron en el mismo periodo del año anterior. La policía resalta que existe una disminución de 77 asesinatos, que equivale a una reducción del 85%, informó Jorge Salazar. Una nueva muerte violenta se registró en Babahoyo, provincia de Los Ríos. En pleno centro de la ciudad, sicarios en moto alcanzaron a un joven que iba caminando y le dispararon en repetidas ocasiones. Con disparos en la cabeza y tórax, terminaron con la vida de Eddie Cruz Chaguay mientras iba caminando por la avenida 10 de agosto, zona céntrica de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, a las 17 horas de este miércoles. Hasta la escena del crimen llegó su padre para reconocer el cuerpo en medio de las miradas de algunas personas que escucharon los disparos. Yo sentí el balazo, nomás que le metieron 8 balazos. Aquí no hay autoridad, no hay nada. De inmediato, personal de diferentes unidades de la Policía Nacional realizaron los procedimientos para recolectar indicios y trasladar el cuerpo hasta la morgue de Babahoyo. Según refieren dos ciudadanos en una motocicleta, habrían aprovechado la oportunidad para realizar los impactos en contra del ciudadano. Efectivamente, el ciudadano, la víctima, se encontraba a pie por el lugar. El joven de 32 años laboraba en una dependencia pública en esa localidad y hasta el momento se desconocen las causas que habrían motivado su asesinato, informó Martín Soto. Sicarios acribillaron a una pareja de esposos en el sector Cordillera del Cóndor del Cantón La Libertad. La policía indicó que el ahora occiso tenía una audiencia por un caso de droga y extorsión. Una pareja de esposos fue asesinada al estilo sicariato en el barrio Cordillera del Cóndor del Cantón La Libertad. El hecho se registró a las 14 horas de este miércoles, cuando la pareja fue interceptada por sus verdugos, quienes le descargaron una ráfaga de disparos. Han estado atrás de esta persona, en este caso ha estado con la esposa y son sometidos por medio de armas de fuego. 2 ocupantes en una motocicleta que se encontraban con casco. Los fallecidos fueron identificados como Rodolfo del Peso Sánchez y Gloria Magallán de 50 y 49 años, respectivamente. La policía señaló a la prensa que el ciudadano abatido debía presentarse este mismo día a una audiencia. Primero de lo que era de sustancias psicotrópicas, lo otro de lo que es por extorsión. Se tenía conocimiento de relación que era de grupo Los Choneros, pero directamente era dirigido a la persona que estaba indicando que tenía antecedentes y hoy día estaba envuelto en una audiencia que se iba a realizar a las 15 horas. El eje preventivo inició la recopilación de indicios, además de información que ayude a localizar a los causantes de este doble asesinato.
Él estaba requerido a lo mejor alguna disputa dentro de la misma organización en vista de que tenía que rendir primero, iría a una audiencia y justificar según lo que se iba a ventilar. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Es momento de revisar otros temas. El incremento del impuesto al valor agregado IVA al 13% entraría en vigencia por poco tiempo para facilitar una nueva revisión legal al 15%. Esa sería la estrategia que aplicaría el régimen desde abril, según se confirmó en el Ministerio de Economía y Finanzas. Con el pasar de las horas deja de ser un rumor. La vigencia del impuesto al valor agregado IVA al 13% desde el 1 de abril será un hecho, pero al parecer tendrá pocas horas de vida, dando paso al 15%. Me parece que si nosotros revisamos la redacción de la ley, no establece tiempos. Es un derecho permanente del presidente de la República. O 3 años después, o 10 años después, o 15 años después. Cuando el presidente de la República, con informe del Ministerio de Finanzas, tenga la información que valide el incremento. Daniel Falconi, viceministro de Finanzas de forma esquiva, lo confirmó en una explicación técnica sobre la proforma presupuestaria 2024, que fue remitida a la Asamblea Nacional, que asciende a 35.536,04 millones de dólares, siendo los impuestos la fuente más relevante. Todas las leyes económicas que ya se encuentren publicadas en registro oficial son las que se incluyeron en el cálculo, tanto la de eficiencia económica, la ley energética, la ley de extinción de dominio. Desde la Secretaría de Economía se ratificó que por ingresos suman 24.039 millones de dólares y gastos 28.848 millones, dando un déficit de 4.809 millones de dólares. Se ha establecido un objetivo de financiamiento por casi 11.000 millones de dólares, distribuidos el 42.6% en el financiamiento externo y el 57.3% en financiamiento interno. Para la proforma se tomaron en cuenta los siguientes supuestos macroeconómicos: crecimiento real del Producto Interno Bruto 0.8%, inflación promedio 2.1%, precio del barril de exportación de crudo 66,7 dólares y volumen de producción fiscalizada de petróleo 156 millones de barriles, informó Héctor Romero. Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, sugirió al presidente de la República, Daniel Noboa, incrementar el impuesto al valor agregado al 15% y no al 13%, como inicialmente se había anunciado. La sugerencia del ministro de Economía, Juan Carlos Vega, de incrementar el IVA del 13 al 15% ha causado malestar al interior de la Asamblea Nacional. La bancada de Revolución Ciudadana anunció que emprenderá acciones legales a fin de rever el alza tributaria. Una vez que sea publicado en el registro oficial, nosotros iremos a presentar nuestra acción de inconstitucionalidad, porque particularmente cuando yo presenté las mociones para que se mocione el archivo, no se dio paso. Legisladores afines al oficialismo rechazaron estas declaraciones y exhortaron a sus adversarios a respaldar la lucha contra el crimen organizado. El pueblo tiene que saber que los ciudadanos honestos y los ciudadanos con responsabilidad en este país tenemos que hacer lo que sea para sacar al Ecuador del momento crítico que vive. El secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, indicó que con esta medida se busca financiar el conflicto armado interno. El Ecuador va a salir en la medida de que todos hagamos esfuerzos para continuar estos resultados que son muy importantes para el país. El Partido Social Cristiano, por su parte, tildó a la medida de inoportuna, pues llega en un momento de crisis económica para millones de ecuatorianos. Una provincia que viene como Esmeraldas padeciendo terremoto, inundaciones que ahorita mismo estamos viviendo. ¿Cómo se puede reactivar subiéndole los 2 o 3 puntos del IVA? La bancada de Construye no encuentra mayores reparos en esta decisión, sin embargo espera que lo recaudado por el IVA sea invertido en el sector de seguridad. Que no es una cuestión de simplemente subir el IVA y dejarlo allí, ¿no? Definitivamente tendrá que explicar en qué se va a gastar. Informó Álvaro Terán. Pasamos a temas internacionales. En Venezuela, un derrumbe en una mina ilegal dejó al menos 30 muertos y más de 100 sepultados.
Al tratarse de una zona alejada dentro de la Amazonía venezolana, las labores de rescate se dificultan, por lo que son otros trabajadores de la mina y vecinos los que han realizado las primeras asistencias a las víctimas. A través de redes sociales se han publicado videos donde sacan heridos y muertos en tablas de madera. De igual forma, utilizan cualquier artefacto para escarbar sobre la tierra y las rocas que cayeron sobre los trabajadores. Por otra parte, los pasajeros de 5 vuelos comerciales cuyas rutas cruzaban el Océano Atlántico de oeste a este fueron testigos de uno de los hechos más inéditos de los últimos años. Una fuerte... Durán es considerada una de las ciudades más peligrosas, no solo de Ecuador, sino de Sudamérica. ¿Cuál es la expectativa de sus habitantes, como también qué dicen las autoridades locales y policiales? Hay 4 circuitos que presentan la mayor problemática. Es mejor estar así. En silencio. En silencio, sí. Porque no puedo hablar con nosotros. Los detalles de este importante tema les tendremos a las 22 horas en la emisión estelar de su informativo La Noticia. Estamos de regreso con lo anunciado, queridos amigos. 3 sujetos protagonizaron un violento robo a una tienda de abastos ubicada en el sector Putuglagua, Cantón Mejía, en Pichincha. La propietaria fue agredida y los delincuentes se llevaron una suma importante de dinero. Estos 3 sujetos llegaron cerca del mediodía, no en busca de alimentos ni a depositar o sacar dinero, sino a llevarse la plata que estaba en la caja de la tienda y del sistema financiero que presta. Sometieron a la propietaria, a la trabajadora y a un proveedor. Uno de los pillos empuñaba un arma de fuego. He quedado como traumada, se diría. Yo pediría de favor a las autoridades que ya calmen con esto. La pesadilla demoró 1 minuto y unos cuantos segundos. El que tenía la pistola no paraba de amenazar, mientras los otros 2 se encargaron de las cajas donde estaba el dinero. En medio de la desesperación, la propietaria imploraba que paren, que se vayan o que le dejen salir. Y fue cuando uno de los maleantes le golpeó a la altura del ojo. Agredieron materialmente y mentalmente, físicamente. Aunque no reveló cuánto se llevaron, indicó que fue una suma importante, pues tenía dinero de depósitos de algunos días y también de la tienda. Por falta de tiempo no pudo ir al banco. Los integrantes de la banda serían 4, 3 que ingresaron a la tienda y el conductor del carro que les esperaba afuera y hacía las veces de campanero. Se trata de un auto color gris, pero la placa no se puede apreciar y en la parte de atrás no tiene. Esperan que los videos sirvan para atrapar a los pillos y ponerlos tras las rejas. En Quito informó Iván Casamen. En otro tema, en la entrevista exclusiva ofrecida a RTI este martes, el presidente de la República, Daniel Noboa, no solo reveló que las Fuerzas Armadas se mantendrán por un buen tiempo al interior de los centros de rehabilitación social, sino que además resaltó que concluida su gestión en las cárceles, el SNAI tendrá supervisión del ejército. Ecuador estuvo cerca de convertirse en un narcoestado. Por ello, los militares continuarán acompañando a los presos. Los militares no van a salir en ningún futuro cercano, porque es un punto crítico en el cual estos grupos narcoterroristas, desde ahí es que operan. Entonces, hay que mantener la calma. Para los expertos en seguridad, esta decisión es acertada, pero bajo el contexto de guerra interna que vive el país. Si usted no controla las cárceles, este país no va a ganar la guerra. Así de simple, ¿ya? O por lo menos no puede pensar que va a ganar esa guerra. Ni siquiera va a empezar a ganarla. Yo creo que es estratégico. Medida que tiene el apoyo popular. Fuerzas Armadas hoy en día es nuevamente la institución con más aprobación, con el 83% de aprobación, que es puntos porcentuales extraordinarios. Sin embargo, el primer mandatario está consciente que en algún momento las Fuerzas Armadas deberán volver a ejercer solo la labor que les corresponde por ley. Por ello, busca reestructurar el SNAI. Hemos tenido que cambiar desde cero. Ahí ya
podrá entregarse pues la administración al SNAI, igual con cierta supervisión de lejos del ejército. Los especialistas resaltan que en ello está la clave. La institución debería poder por lo menos tener entre sus funciones la rehabilitación social. Si el órgano que ejecuta la política no puede ejercer políticas o rectoría y no está bien claro ese juego, me parece que hay un problema de corte institucional que debe ser arreglado. Una gran forma se podría decir, de separar a los criminales violentos de los no violentos es tener un programa, por ejemplo, de uso de grilletes. Y que mientras controlan a los presos, el respaldo gubernamental al accionar de los militares no debe quedar solo en los aplausos. En el crimen organizado no se negocia a las buenas, se negocia en base a plata o plomo. Y las negociaciones normalmente no son solamente por beneficios económicos, saben dónde están sus hijos y saben dónde viven. Entonces es literalmente plato plomo. Es decir, que debería haber un respaldo también para las familias de las Fuerzas Armadas. Totalmente, y también un sistema de protección de testigos, algo que por el momento no se ha dado dentro del gobierno y no se menciona. Informó Maite Morán. En un hecho lamentable, confirman una cuarta víctima mortal en el ataque armado de migrantes en el estado de Sonora, en México. Entre los fallecidos hay un niño guayaquileño y una señora cuencana. Entre los heridos también hay compatriotas. Fue un terrible hecho que pasó desapercibido el fin de semana, pero que salió a la luz pública por quienes se salvaron de las balas de fusil, también del ataque con lanzagranadas y de los carros que quedaron incendiados. Las víctimas son migrantes, aproximadamente 50, entre ellos Jonsi, un niño oriundo de Guayaquil de 4 años. También Karina Ortega, quien era del sector de Totorococha, en Cuenca, provincia de Azuay. Asimismo se confirmó el deceso de una mujer peruana y de otra hondureña. Hay algunas ecuatorianas que están en una condición bastante preocupante en temas de salud. Muchas de ellas están baleadas, están recuperándose en los hospitales. Ocurrió la noche del viernes 15 de febrero. Eran 3 vehículos llenos de migrantes que salieron de la localidad de La Reforma en el estado de Sonora, en México. El siguiente punto era la ciudad de Zárich, para luego pasar a Nogales y cruzar hacia Arizona, en Estados Unidos. Pero los interceptaron a los pocos kilómetros de haber iniciado el recorrido. Se aparece una camioneta, le choca la primera camioneta, lo saca del camino, se paran, prenden luces y empiezan las metralletas. Aparece una quinta camioneta, ahí sí parece que eran los de seguridad de este grupo de migrantes, y hay un cruce de balas entre estas dos bandas. Fueron minutos de terror los que vivieron en una carretera, donde los que alcanzaron a llegar a centros médicos, aún heridos, relataron ese triste episodio. No habrá pasado ni 2 o 3 segundos, prendieron las luces y comenzaron a dispararnos. Dispararon a todo lado. Los otros 2 carros estaban llenos también, pero estaban llenos de mujeres y niños. La Fiscalía de Sonora inició investigaciones sobre este caso, en el que han perdido la vida 2 compatriotas. Detuvieron una célula completa de 8 sujetos con armas largas, y en un segundo evento otros 3 que ya fueron también puestos a disposición de la autoridad federal. Al gobernador de Azuay le consultamos sobre este lamentable hecho. Inmediatamente Cancillería y igualmente la preocupación de la gobernación ya se ha localizado y se está al momento repatriando con la finalidad de traerlo a la ciudad de Cuenca y para que se siga con el debido proceso. Informó Charlie Pisa. En Maraví, 2 cantones fueron declarados en emergencia por las inundaciones. Chone, el más afectado de la provincia, debido a la creciente de 2 ríos. El 85% de la zona urbana se inundó, afectando a unos 80.000 habitantes. En algunos sectores de Chone, los habitantes quedaron con el agua al pecho tras la creciente del río Chone, que se desbordó este miércoles, afectando al 85% de la zona urbana. Porque el agua se llevó en ese momento bastante, vino palizadas, incluso animales como culebras, sin pies, ratones de monte. En este cantón se estima una afectación a unos 80.000 habitantes. Luis Delgado es uno de ellos. 20 dentro en la casa. Hay de todo, pérdida material, colchones, refri, cocina, todo eso. Ante la grave situación, el COE cantonal resolvió declarar el estado de emergencia por inundaciones. Allí se informó que el canal de encauzamiento del multipropósito Chone no fue desasolvado
pese al ofrecimiento del gobierno en el 2023. El multipropósito Chone en nuestra ciudad ha colapsado. Puntualmente, y hacemos referencia y énfasis a este componente, que es la razón principal que en este momento estemos siendo inundados. En Chone aseguran que estas lluvias han sido las más fuertes que ha registrado el cantón en los últimos 30 años. La zona rural fue la primera golpeada. Solo entre La Margarita, La Cegua y La Greda estamos hablando de cerca de unas 150 familias. De las cuales 60 no quieren salir. De las cuales 60 no quieren salir. Al menos 500 familias han sido afectadas, las pérdidas alcanzarían los 12 millones de dólares por día. Además, varias casas de salud se inundaron, entre ellos el Hospital Napoleón Dávila, donde varios pacientes debieron ser evacuados en lancha. Cuando las aguas ya no estén presentes en el hospital, no querrá decir que de manera inmediata, van a funcionar estos equipos. Tosagua fue el segundo cantón de Manabí que se declaró en estado de emergencia por lluvias. La creciente del río Carrizal afectó a varias comunidades. Falta parte de febrero, marzo y abril, que todavía tenemos que estar preparados para lo que nos pueda venir. En Puerto Viejo, 70 viviendas se inundaron en 3 sectores entre el Cádiz, Jotape y el centro de la ciudad. Esto es de todos los años. Hace 7 años pasamos lo mismo, que el agua me daba hasta aquí en mi casa, dentro de mi casa, y todos los años me inundo. En Puerto López, el río Yampe se desbordó. Allá la vía está parcialmente habilitada por posibles afectaciones al puente que une a Manabí con Santa Elena. Aquí tratando de solucionar y que la gente evacúe antes de lamentar, siempre venir antes de lamentar. En medio de esa tragedia hubo quienes buscaron la manera de darle el último adiós a sus familiares. Un video de varias personas llevando un ataúd en medio de las inundaciones en Chone reveló la magnitud de la emergencia. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. La vía Cuenca-Molleturo-El Empalme fue cerrada debido a los constantes derrumbes en varios tramos, producto de las fuertes lluvias que soporta la provincia de La Suay. También en la vía Cuenca-Girón-Pasaje se dan deslizamientos, por lo que se recomienda utilizar vías alternas. A full se encuentran trabajando el personal y la maquinaria de las instituciones públicas para tratar de conseguir desalojar los constantes deslizamientos que vienen ocurriendo en las vías de la provincia de La Suay, producto de la temporada invernal que golpea a este sector austral. Fuimos por la carretera Cuenca-Girón Pasaje verificando la serie de movimientos de masas que hay, con la finalidad de coordinar con el Ministerio de Obras Públicas. Hay que recordar aquí el convenio que existe Ministerio de Obras Públicas, Prefectura y Municipio. En este convenio dista que estas dos instituciones van a ayudar con el mantenimiento de la vía Cuenca-Girón Pasaje y Cuenca-Molleturo. La autoridad manifestó que la vía más afectada por el invierno es la Cuenca-Molleturo-El Empalme, vía que sufre graves daños en varios lugares, lo que hace peligroso transitar por esta carretera. Tenemos desde el kilómetro 80 hacia el kilómetro 116 una serie de deslizamientos que se dan por este fuerte temporal lluvioso. Tiene la disposición, de acuerdo al análisis del MTOP, el análisis técnico, que a partir de las 7 de la noche cerrar la vía por seguridad para que no existan accidentes. Por la gravedad de la caída de piedra y lodo en todos estos sitios, el gobernador hace un llamado a los conductores a no usar esta vía, sobre todo porque va a estar completamente cerrada al tráfico vehicular. Lo que les pedimos a los conductores específicamente es que a partir de esas horas ya no viajen, porque no va a haber paso. La CTE va a hacer el control desde Tamarindo, donde se pondrá un fuerte contingente, y en el sector de Sayaucí igualmente se hará el control. 7 de la noche, recordar que van a ser cerradas las vías. Otras vías secundarias también sufren el embate de la naturaleza. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. 3 días consecutivos de lluvias intensas mantienen bajo el agua el cantón Villamil Playas. José Morales realizó un recorrido para traernos la realidad que viven en este sector de la provincia del Guayas. En sectores como San Vicente, el agua alcanza niveles de hasta 2 metros de profundidad, y eso que ya estaba disminuyendo el caudal. Por fuera el agua está aquí, dentro de mi casa hasta la cintura, más o menos 1,5 metros dentro de mi hogar. Quienes habitan en casas altas han logrado mantenerse en sus domicilios, pero la crecida los deja aislados, sin posibilidad de salir en busca de alimentos. Por la corriente excesiva del río, a muchos también se los ha querido llevar, pero gracias a Dios hemos llegado de manera oportuna para poder rescatarlos.
Una lancha pesquera nos permitió recorrer las principales calles y avenidas para ver de cerca esa realidad. Al paso encontramos a ciudadanos caritativos quienes se organizan para ingresar en estos sectores afectados y entregar tarrinas con alimentos preparados para ayudar a quienes no pueden movilizarse. Hoy es el tercer día de lluvia, como ustedes pueden ver, el agua todavía no drena, el nivel todavía a las personas le da por el pecho, muchos han abandonado sus casas. Hacia el noroeste de Playas de Villamil se encuentra la comuna de Engabao. Esta localidad ha perdido su única ruta de comunicación con el puerto. La furia de los dos ríos, Los Pozos y Suyuña, arrastraron las palizadas, las cuales taponaron los enormes tubos de concreto que funcionaban a manera de puentes. Estamos aislados porque Puerto Engabao es el motor económico donde el día a día el pescador artesanal sale a buscar el sustento para su familia. La tarde del martes en el COE provincial, la prefecta ofreció ayuda con la presencia de maquinarias para reparar las estructuras, algo que sí se está cumpliendo. Sin embargo, los comuneros aseguran que ya es hora de construir puentes elevados para evitar que los tubos se vuelvan a taponar. Para que así no tener este problema en los tiempos de invierno. Con cámara de Juan Bustamante, informó José Morales. Y presten mucha atención a la siguiente información. En Ecuador se reportan más de 6.000 casos de dengue, pero según el Ministerio de Salud, el 80% de los contagios no son graves. Santo Domingo de los Áchilas encabeza la lista de las 7 provincias con mayor índice. Jorge Escobar con los detalles. Algo inquieto, Darwin llegó antes de las 11 de la mañana al Centro de Salud Bastión Popular. A sus niñas se les disparó la temperatura. Hasta 3 días atrás estaba bien y ahora le cambió totalmente la parte respiratoria, mucosidad, fiebre en la noche. Lo mismo hicieron Mónica y Nicole, cada una con su nieto y sobrino. El niño y las condiciones climáticas volubles encienden la alerta en casa. Ahora debemos cuidarlo, cuidar la salud de los niños, tomando las medidas necesarias para prevenir el dengue y todas las enfermedades que vienen del invierno. Hasta la fecha, 4 personas han fallecido por dengue grave en Sucumbíos, Napo, Esmeraldas y Guayas. A nivel nacional hay 6.254 casos, pero el Ministerio de Salud precisa que no hay por qué alarmarse. Tenemos 5.446 que corresponden a dengue sin signos de alarma. Es decir, que el 87% de los pacientes corresponden a dengue sin signos de alarma, o sea, no son dengues graves ni nada de esta situación. La mayor incidencia está en Santo Domingo, Manabí, Los Ríos, Guayas, Napo, Esmeraldas y Morona, Santiago. Se divide en 4 serotipos. En el DEM 1, DEM 2, DEM 3 y DEM 4. Pero en nuestro país actualmente ya circulan los 3 primeros, DEM 1, DEM 2 y DEM 3. Aquí muy cerca, Colombia y Perú han tenido pues también dentro de del DEM 2 a este nuevo genotipo que es el Cosmopolitan, que es un virus como que, vamos a ponerlo un ejemplo, como que ha mutado y genera un poco más de agresividad. De manera paralela, el ministerio ha identificado 39 casos de leptospirosis. Las cifras se siguen afincando en un cantón de Guayas. 17 de ellos es en Durán, 6 son de Morona, 3 están en Puerto Viejo. Deberían ser un poquito más precavidos, más que nada por los niños que son más propensos a coger alguna enfermedad. El dengue es una enfermedad viral, infectocontagiosa, que nadie debería subestimar, informó Jorge Escobar. Y en el marco del Día del Médico Ecuatoriano que se celebra este 21 de febrero, les mostramos el perfil del doctor Luis González Zambrano, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Especialidades Alfredo Coulson. Él, junto a su equipo, lucha diariamente por salvar la vida de pacientes críticos. Vocación es la palabra que repite el doctor Luis González Zambrano cuando le pregunto lo que significa dedicarse a la medicina.
Él estudió en la Universidad de Guayaquil e hizo una especialización en Buenos Aires, Argentina. Tiene más de 30 años en el ejercicio de esta noble profesión. Y actualmente es jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Especialidades Alfredo G. Pulson. Aquí, como en otras unidades hospitalarias donde ha trabajado, deja un legado de profesionalismo y entrega para salvar vidas. Porque todo médico debe de tener claro que la profesión principalmente se compone de servicio a la comunidad y de una vocación de conocimiento, porque el médico debe tener aspiraciones y ansias de conocer cosas nuevas toda la vida. Como médico intensivista, uno de los episodios más fuertes que le tocó vivir fue la pandemia de COVID-19. Porque leíamos en los libros de historias la pandemia, pero nunca habíamos vivido algo tan impactante, con una mortalidad tan alta, que nosotros acá en la Junta de Beneficencia lo vivimos, y creo que la Junta, las unidades de cuidados intensivos fueron un aporte importante a la comunidad en la lucha contra la pandemia. Pero también están esos momentos que difícilmente se pueden describir, pues las palabras quedan cortas frente a los sentimientos que se generan cuando un paciente prácticamente regresa a la vida. Al final del día, es un objetivo logrado, el cumplimiento diario de un juramento hipocrático. Y ver el agradecimiento o del paciente o de los familiares al sentir, digamos, que recuperan la vida después de haber estado al borde de la muerte. Hay que tener claro que los pacientes que están en terapia intensiva, si llegan a terapia intensiva, es porque tienen alguna patología grave. El doctor Zambrano no solo deja un legado para sus 3 hijos, sino a toda una comunidad médica. Este 21 de febrero se conmemora el Día del Médico Ecuatoriano, un motivo más para agradecer y reconocer el esfuerzo denodado, el sacrificio de nuestros héroes de bata blanca. Informó Adriana Peralta. ¿Y sabe usted quién fue el primer bibliotecario ecuatoriano? Pues Eugenio Espejo. Por ello, en homenaje a su nacimiento, el 21 de febrero se conmemora el Día de estos profesionales. Conozcamos enseguida a una bibliotecaria guayaquileña a quien le apasiona su trabajo. Su amor a los libros comenzó cuando ejercía funciones dentro del Archivo Histórico de Guayaquil. Yo trabajaba en el área de imprenta, entonces yo podía ver ahí cómo se construía un libro desde sus inicios y cómo llegaba hasta las manos de los usuarios. Entonces eso fue algo que me llamaba la atención. Luego ingresó a la universidad para formalizarse como bibliotecaria. Al graduarse en el 2014, consiguió una vacante en la Universidad de las Artes como asistente de biblioteca. 10 años después, es la directora de esta área, del Alma Mater. Esta biblioteca tiene algo especial. Para mí, una biblioteca actualizada. No es como antes, que las bibliotecas, todo el mundo estaba en silencio. No, aquí no. Hay una actividad, en el tercer piso hay otra actividad cultural, en la terraza tenemos actividades culturales donde los chicos se integran a las actividades y están ahí, son parte de ellas. Durante su jornada laboral, ve llegar a jóvenes y adultos con ansias de aprender. Observa cómo recorren los pasillos buscando una obra que llame su atención. El libro en físico nunca va a desaparecer. Es mucho mejor tener el libro en físico que en digital. Soraya Campos tiene a su cargo 50.000 volúmenes, entre libros, revistas, diarios históricos y material audiovisual. La tecnología, es verdad, tiene mucha información, pero no todo está ahí. También hay mucha información en los libros físicos. Soraya considera un honor ser parte de este espacio de acceso a la lectura. Recuerda que en sus inicios los procesos eran manuales. En una hojita nosotros poníamos los datos del usuario y los datos de los libros que salían, los libros que eran prestados. Así también al momento de devolverlos, nosotros poníamos los datos del usuario nuevamente y la fecha de ingreso de los libros. Ahora el sistema informático le permite llevar estadísticas para mejorar el servicio al usuario. ¿Cuál es el libro mayor consultado? ¿Cuáles son los libros que han prestado en el mes?
cuántos libros se han prestado, cuántos libros se han devuelto. Lo que más ama de esta biblioteca es que tiene un estilo abierto, es decir, que los visitantes pueden sacar ellos mismos de los estantes los libros que más quieran. Es una apasionada con su gestión. No solo disfruta el contacto con los libros, sino también con las personas. Solo en estas instalaciones laboran otros 11 bibliotecarios que aportan sus conocimientos para favorecer el pensamiento crítico de la comunidad, fomentar la educación y la cultura. Y es que el bibliotecario es quien conserva el pasado, articula el presente y moldea el futuro de todo su pueblo, informó Maite Morán. Queridos amigos, aquí finalizamos. Un fuerte abrazo, una hermosa noche para ustedes. Ya está con nosotros José Alberto Molestina. ¿Cómo estás, José? Bienvenido.